Antes de empezar, te pido que te suscribas al canal Abuela Cuenta, dejes tu like y me acompañes en esta historia que no muchos se atreverían a contar. Me llamo Sor Inés y tengo 85 años. He pasado casi toda mi vida entre las paredes de un convento que fue tan santo como sombrío. Fui testigo de algo que no debería haber sucedido jamás dentro de un lugar dedicado a Dios. Durante décadas, guardé silencio por miedo, por obediencia, por vergüenza. Pero ya no tengo fuerzas para callar. Quiero que el mundo sepa lo que ocurrió, porque lo que pasó aquí no fue solo un pecado, fue un crimen. Tenía 18 años cuando llegué al convento de Santa Gertrudis del Monte. Era un edificio antiguo, construido en piedra áspera y techos altos. Se respiraba humedad, incienso y disciplina. Las monjas eran severas, los rezos interminables y el silencio una ley sagrada. Me sentí pequeña, perdida, pero también ansiosa por servir. No sabía entonces que aquel lugar guardaba secretos que gritarían desde las paredes. Secretos de sangre y dolor. En los primeros meses noté cosas que no comprendía. Había habitaciones cerradas con llave, pasillos prohibidos, miradas que se desviaban cuando se mencionaban ciertos nombres. Fue Sor Ágata, una hermana mayor que rara vez hablaba, quien me advirtió una tarde que no preguntara demasiado. Pero yo siempre fui curiosa, demasiado. Una noche escuché llantos que venían desde el ala este, supuestamente vacía. Me acerqué en silencio, y tras una puerta cerrada escuché sollozos apagados y algo más, como cadenas. Desde ese momento supe que había algo terriblemente mal dentro de aquel convento. A la mañana siguiente intenté disimular. No quería levantar sospechas, pero la imagen de aquella puerta y los sonidos que escuché no me dejaban en paz. Pregunté con sutileza a Sor Teodora, encargada de la limpieza, sobre el ala este. Me miró fijo, sin parpadear, y me dijo que era un sector clausurado desde hacía años por daños estructurales. No le creí. Esa noche regresé, llevando conmigo una vela y mi rosario. Empujé la puerta con cuidado. Estaba cerrada con un viejo candado oxidado, pero al acercarme noté marcas en la madera, como si alguien la hubiera rasgado con desesperación. Comencé a observar más. Durante las noches notaba que Sor Leandra, una de las más antiguas, desaparecía por horas. Nadie preguntaba por ella, y cuando regresaba tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado o visto algo que no quería recordar. Decidí seguirla. Una madrugada la vi tomar una llave de detrás de un cuadro en la sacristía. Caminó lentamente hasta el ala este. La seguí a distancia, cuidando de no hacer ruido. La vi entrar, esperé. Pasaron minutos. Luego salió pálida con pasos apresurados y no miró atrás. Cuando se fue, me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Entré, temblando. El pasillo estaba oscuro, cubierto de polvo. Las paredes tenían grietas y humedad. Al fondo había una celda pequeña sin ventanas. Allí dentro, en penumbras, descubrí una figura. Una mujer sentada en el suelo, encogida, con el rostro cubierto por un velo sucio. Me miró, pero no dijo nada. Sus ojos estaban perdidos. Salí corriendo, mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Aquella mujer no era una monja y estaba prisionera dentro de nuestro convento. Esa noche no dormí. Me senté en mi cama temblando, intentando entender lo que acababa de ver. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué estaba encerrada? ¿Por qué nadie hablaba de ella? Al día siguiente observé a Sor Leandra con otros ojos. No era cruel, pero sí fría. Parecía llevar una carga que la doblaba por dentro. Me atreví a preguntar con cautela sobre la historia del convento. Dijo que antes había sido también un hospicio, que algunas mujeres difíciles eran traídas allí para reformarse. Pero no quiso hablar más. Ese mismo día fui al archivo antiguo. Necesitaba respuestas. El archivo estaba olvidado, lleno de polvo y telarañas. Entre papeles húmedos y libros mohosos, encontré una carpeta sin marcar. Contenía cartas, informes médicos y una nota de la Madre Superiora de 1942. Hablaba de una joven llamada Beatriz, recluida por orden del obispo
tras haber sido acusada de provocar la caída de un sacerdote. No daban más detalles, pero la palabra recluida me heló la sangre. Era ella. Llevaba encerrada desde entonces. La idea era aterradora, una mujer encerrada por décadas por un pecado ajeno. No sabía qué hacer. Si hablaba podía ser castigada. Si callaba, sería cómplice. Empecé a dejarle comida en secreto, cuando nadie me veía. Cada noche me acercaba a su celda, dejaba pan, fruta, agua y una pequeña nota escrita a mano. Ella no respondía, pero la comida desaparecía. Y un día, en lugar de encontrar silencio, hallé sobre el plato vacío una flor seca y una palabra escrita en el suelo. Gracias. Ese pequeño gesto cambió todo. Sabía que había alguien consciente, alguien que sentía, que agradecía. Ya no era una sombra en la oscuridad. Era una mujer viva, atrapada en un limbo impuesto por otros. Me preguntaba cómo sobrevivía en ese lugar, qué historia había detrás de su encierro. No podía contarle a nadie, temía ser expulsada o algo peor. Las reglas del convento eran claras. La obediencia era absoluta, pero mi conciencia gritaba. Noche tras noche regresaba a su celda. Le dejaba comida, mantas y fragmentos de salmos escritos con mi letra. No sé si los leía, pero empezaba a dejarme pequeñas piedras con formas, flores, dibujos hechos con polvo. Era su forma de comunicarse. Una madrugada me atreví a hablarle desde fuera de la celda. Le dije que no quería hacerle daño, que quería entender su historia. No respondió, pero al día siguiente hallé en la pared una inscripción hecha con lo que parecía una hebra de metal. El padre Lorenzo me mintió. Ese nombre no lo conocía. Corrí al archivo otra vez. Busqué entre los registros de sacerdotes. Encontré su nombre en una hoja antigua. Lorenzo Ávila, capellán del convento entre 1940 y 1942. Según el documento, había sido trasladado abruptamente tras una situación delicada. Nada más. Tenía que saber más. Aquello ya no era curiosidad, era una misión. Sentía que Dios me había llevado hasta Beatriz por una razón, y lo que había comenzado como un acto de compasión se estaba convirtiendo en una lucha contra la mentira. Lo que ocurrió en 1942 no debía quedar enterrado, mientras ella siguiera viva. La noche siguiente, al llegar a la celda, encontré un papel arrugado en el suelo. Era parte de una vieja Biblia, con letras escritas por ella entre los márgenes. Decía, dijo que me amaba, que me sacaría de aquí. Luego me entregó. Sentí un nudo en el estómago. Comprendí que Beatriz había sido seducida por el capellán, creyó en él, y fue traicionada. Probablemente quedó embarazada. Y como tantas otras antes que ella, fue castigada por el pecado de otro. Las piezas encajaban. La carta del obispo, el traslado abrupto de Lorenzo, el silencio del convento. Todo apuntaba a una historia de abuso encubierta por el manto de la fe. Empecé a investigar entre las ancianas del convento. Fingí curiosidad por la historia del lugar. Sor Úrsula, ya muy mayor, me habló de una monja que se volvió loca en los años 40. Decía que gritaba por las noches, que hablaba con alguien invisible y que fue llevada a descansar por órdenes superiores. Me pregunté cuántas veces la locura había sido utilizada para silenciar el dolor y cuántas verdades fueron enterradas bajo la excusa de la obediencia. Beatriz no estaba loca, estaba rota por un sistema que protegía a los hombres y castigaba a las mujeres, rota por una traición disfrazada de fe. Empecé a escribir todo en un cuaderno, cada detalle, cada documento, cada palabra que ella dejaba. No podía permitir que, si un día yo moría, la historia se perdiera otra vez. Aquella mujer llevaba más de 40 años sepultada en vida, y el mundo seguía sin saberlo. Mi relación con Beatriz se volvió un lazo silencioso. Nunca cruzamos palabra alguna, pero cada objeto, cada flor, cada nota era un puente entre nuestras almas. Me preguntaba cómo resistía tanto tiempo. ¿Cómo no se había rendido? Comencé a dejarle libros pequeños, fragmentos de oraciones, una cruz de madera tallada por mí. Todo desaparecía con cuidado. Un día,
encontré una caja metálica bajo su lecho. Dentro había papeles viejos, trozos de tela infantil y una nota con una sola palabra: hijo. Me quedé paralizada. ¿Había tenido el hijo? ¿Dónde estaba? ¿Qué le hicieron? La angustia me invadió. Corrí al archivo y busqué entre los registros de nacimientos. Nada. Pero en los libros de donaciones hallé algo extraño: una suma alta entregada por el obispado en 1943. Servicios extraordinarios, no detallaba más. Entendí que el niño fue retirado, entregado o quizá algo peor. El horror era demasiado grande para imaginarlo. A los pocos días vi cómo Sor Leandra lloraba en silencio frente al altar. Me acerqué, la abracé sin decir palabra. Supe que ella también sabía, que había vivido con ese peso, pero nunca se atrevió a contarlo. Yo ya no podía seguir callando. Decidí escribir una carta al obispado sin firmar, detallando todo lo que sabía, no para venganza sino para justicia. No recibí respuesta, pero días después un sacerdote joven vino de visita. Se presentó como Fray Tomás. Observaba mucho, preguntaba poco. Sentí que no venía a rezar, venía a investigar. Durante su estadía, Fray Tomás fue cordial, pero su presencia generaba tensión entre las hermanas mayores. Yo fingía ignorancia, pero lo observaba con atención. Un día, se acercó a mí mientras cuidaba el huerto. Me preguntó por los archivos antiguos. Le dije que eran frágiles y estaban cerrados. Sonrió levemente y me dijo que había venido a verificar antiguos registros. Entendí que había leído mi carta. Decidí no negarlo. Esa noche dejé en su celda una copia del diario que llevaba sobre Beatriz. No dejé mi nombre, solo una cruz dibujada en la última página. Al día siguiente, el padre pidió una reunión con la Madre Superiora. No sé qué hablaron, pero esa misma tarde vi a dos hombres llegar al convento con cajas. Entraron, salieron con Beatriz, cubierta por una manta. No se resistía, no hablaba, solo iba con la cabeza baja. Supe que la llevarían a algún asilo o centro religioso. Algo dentro de mí se rompió. Ella debía salir, pero no así, no entre sombras, no sin voz. Lloré. Me sentí traidora. Había buscado justicia, pero terminé entregándola. A la mañana siguiente, encontré una carta bajo mi puerta. Era de Fray Tomás. Decía: la historia no se borra. Gracias por romper el silencio. Comprendí que él no la entregó, la salvó. Me aferré a esa idea. Quiero creer que Beatriz por fin pudo ver el sol, que alguien la abrazó sin miedo, que en algún rincón del mundo su alma comenzó a curarse. Después de su partida, el ala este fue sellada. Nadie volvió a hablar de ello. Las hermanas nuevas nunca supieron. Las antiguas fingieron que nada cambió. Pero yo lo sentía todo distinto. El convento ya no era igual. Las paredes ya no guardaban silencio. A veces en las noches me parecía escuchar pasos suaves o sentir una brisa cálida que acariciaba mis mejillas. Quiero pensar que era ella, que por fin caminaba libre por los pasillos que la habían encerrado. Pasaron los años, muchas hermanas murieron. El mundo fuera cambió, pero dentro los rezos seguían. El incienso, las campanas, las letanías, todo parecía eterno, y sin embargo algo se había quebrado en los cimientos. La verdad, aunque enterrada, siempre encuentra grietas por donde salir. Yo seguí escribiendo. Cada día una página sobre lo vivido, lo visto, lo sentido. Guardé mis cuadernos en una caja metálica, junto al diario de Beatriz y las pruebas halladas en el archivo. Ahora, al sentir que mi cuerpo envejece sin piedad, dejo este testimonio a quien lo encuentre. No busco escándalo ni castigo, solo memoria. Que alguien más sepa que detrás de los muros sagrados también hubo dolor. Que una mujer inocente fue encerrada por un pecado que no cometió. Que hubo una vida robada, un hijo desaparecido y un silencio cómplice que duró medio siglo. Pero también hubo una voz, la mía, y hoy sigue viva entre estas palabras. Los días se hicieron largos tras la partida de Beatriz. Cada rincón del convento me recordaba su presencia silenciosa. Ya no dejaba pan junto a la celda, ni recibía flores secas como respuesta. Pero en mi interior algo se encendió.
No solo había sido testigo, también había actuado. Por fin, después de décadas, alguien había escuchado el grito ahogado de una mujer olvidada. No sabía si estaba viva o si encontraría paz, pero al menos ya no estaba encerrada en aquella prisión de piedra. El diario seguía bajo mi cama, dentro de la caja de metal. Lo leía a veces cuando el silencio me apretaba el pecho. Me preguntaba si Beatriz aún pensaba en su hijo, si alguna vez lo vio o si aquel niño arrebatado a la fuerza. Vivía sin conocer su origen. Escribí cartas sin destinatario como si el hijo pudiera leerlas en otro plano. En una de ellas puse: tu madre luchó, sobrevivió no por ella, sino por ti. Las guardé junto al diario. Sentía que era mi deber dejar constancia de todo. Con el paso del tiempo me volví la hermana más anciana. Las demás me trataban con respeto, incluso con cierta distancia. Nadie sabía lo que yo llevaba por dentro, ni siquiera las más jóvenes. Me observaban como una figura de sabiduría, pero yo solo era una mujer que había aprendido que el silencio es una cárcel. Me prometí que si alguna vez sentía que la muerte se acercaba, dejaría la caja en manos de alguien digno. Alguien que no tuviera miedo de romper los muros que el miedo y la obediencia habían levantado. Fue entonces cuando conocí a Sor Camila, una novicia de rostro sereno y mirada inquieta. Tenía algo en sus ojos, esa mezcla de compasión y rebeldía que reconocí en mí cuando era joven. Se ofrecía a ayudar en los archivos, preguntaba por la historia del convento y a veces se detenía largo rato frente a la capilla antigua como si escuchara cosas que no se decían. Me acerqué a ella poco a poco, le enseñé los libros viejos, las historias oficiales, pero también dejé pequeñas pistas, fragmentos sueltos de la verdad. Quería saber si era digna. Un día la vi salir del archivo con lágrimas en los ojos. Había encontrado una de las notas de Beatriz que dejé como prueba. Se me acercó, no dijo nada, pero en su gesto había entendimiento. Era el momento. Esa noche deslicé la caja de metal bajo su lecho mientras dormía. Junto a ella una carta escrita por mí. Doll, la historia que encuentras aquí no busca castigo, busca memoria. Si has llegado hasta esto, es porque puede dar lo que otros no se atrevieron a decir. A la mañana siguiente la vi en el huerto leyendo en silencio. No preguntó, no me miró, solo cerró el cuaderno y lo abrazó contra el pecho. Desde entonces supe que la historia, que la verdad seguiría caminando por los pasillos de piedra, que quizá un día el mundo sabría lo que se intentó borrar. Con cada amanecer mi cuerpo se hacía más frágil, pero mi alma se sentía libre. Ya no temía la muerte, temía el olvido, y ahora que sabía que la historia estaba en buenas manos, incluso ese miedo comenzó a desvanecerse. Comencé a dejar pequeños mensajes en las paredes escondidas, detrás de cuadros, bajo piedras sueltas del jardín con fragmentos del diario y oraciones de esperanza. Si alguna vez el convento fuera derrumbado, al menos una parte de nosotras quedaría entre sus ruinas. Sor Camila no hablaba de lo que había leído, pero yo notaba cómo su forma de mirar había cambiado. Más firme, más consciente, comenzó a escribir también. Llevaba un cuaderno consigo todo el tiempo. No sé qué escribía, pero confiaba en que no lo haría en vano. A veces la sorprendía, dejando flores en el altar olvidado del ala este. Nadie le enseñó eso. Fue su forma de homenajear lo que descubrió. Y yo, en silencio, agradecía. Un mediodía, sentada en el claustro, sentí una paz que no conocía desde mi juventud. Era como si Beatriz estuviera a mi lado, como si Magdalena, Leandra, todas las voces calladas del pasado me acariciaran con el viento. Cerré los ojos y recé. No pedí perdón, pedí fuerza para todas las que vendrían después, para que nunca más el miedo reinara donde debía habitar la fe. Los años avanzaron sin clemencia. Mi cuerpo se volvió torpe, mis manos temblorosas y mis pasos cortos y frágiles, pero mi mente seguía afilada. Recordaba cada fecha, cada palabra del diario, cada noche de terror vivida por Beatriz en aquel encierro. A veces me preguntaba si algún día la volvería a ver.
No sabía si estaba viva, pero quería creer que sí, que en algún rincón del mundo una anciana de rostro sereno vivía en paz, tal vez recordando también a la joven novicia que le llevó pan y palabras. Sor Camila fue nombrada bibliotecaria del convento. Desde allí comenzó un trabajo silencioso, rescató escritos antiguos, digitalizó documentos olvidados y comenzó a dejar pequeñas pistas en sermones y reflexiones. No revelaba todo, pero insinuaba, despertaba curiosidad. Algunas jóvenes se acercaban a ella, hacían preguntas, querían saber más. Camila no les hablaba del crimen, pero les hablaba del valor de la verdad, del peligro del silencio. Supe que estaba sembrando, que un día esa semilla crecería. Una tarde la Madre Superiora me llamó, me entregó una carta, era del obispado. Pedían información sobre archivos históricos del convento, nada más, pero entre líneas sentí que algo se movía. Quizás Fray Tomás aún seguía sus propias investigaciones. Quizás alguien más había leído el diario. No tenía certeza, solo esperanza, esperanza de que lo que comenzó en secreto algún día se dijera en voz alta, que los nombres de las mujeres silenciadas fueran recordados, no por escándalo, sino por justicia. La salud comenzó a abandonarme. Los días eran largos, las noches eternas. A veces despertaba con el corazón acelerado, pensando que volvía a escuchar los gritos de Beatriz. Pero solo era el eco de mi memoria. Otras veces soñaba con ella caminando libre por un campo abierto, con un vestido blanco y una sonrisa en los labios. Eran sueños que me hacían llorar al despertar, pero que también me daban consuelo. Porque, aunque la historia fuera triste, yo sabía que no había sido en vano. Una mañana, mientras tomaba el sol en el claustro, Sor Camila se me acercó. Me besó la frente, me tomó la mano y colocó en mi regazo una pequeña cruz de madera. Era idéntica a la que una vez tallé para Beatriz. No dijo nada, no hizo falta. En su gesto comprendí que todo seguía, que ella había entendido más allá de las palabras, que el hilo que unía nuestras almas con la de Beatriz seguía intacto. Me sentí ligera, como si por fin, después de tantos años, pudiera dejar de resistir. Esa noche escribí mi última página. Agradecí a Dios por haberme permitido vivir lo suficiente para acompañar a otra mujer en su camino hacia la verdad. Agradecí por haber sido instrumento, aunque imperfecto, de algo más grande. Y supliqué que, si existía el reencuentro después de la muerte, me permitiera abrazar a Beatriz. Decirle que no la olvidé, que no estaba sola, que su historia había salido de la oscuridad y que ahora era luz. La mañana siguiente no desperté. O eso me contaron las hermanas. Dicen que me encontraron sentada en mi silla de oración, con una sonrisa leve y los ojos cerrados como quien duerme en paz. Mi cuerpo quedó en el convento, pero mi alma espero que haya ido a donde tantas veces oré, que me haya reunido con aquellas que fueron silenciadas, que haya encontrado a Beatriz y quizás también a su hijo. No sé si existe el cielo como lo describen, pero quiero creer que hay un lugar donde todo lo oculto se revela con amor y no con castigo. Sor Camila se encargó de mi pequeño cuarto. Halló mis cuadernos, mis cartas, la caja con los recuerdos. No los quemó, no los escondió, me atrevo a pensar que los guardó, que los compartió con quienes podían entender, que dejó de ser la novicia curiosa para convertirse en la guardiana de una verdad que el mundo debe conocer. Y si algún día esta historia llega a ti, lector o lectora, quiero pedirte algo: no calles. No ignores, no mires hacia otro lado, porque el silencio no es neutral, el silencio mata. Si alguna vez caminas por un convento antiguo y sientes un suspiro entre los muros, recuerda que puede ser la voz de una mujer que aún espera justicia. Que lo que callaron los muros hoy vive en cada palabra escrita. Y que, aunque yo ya no esté aquí, mi voz, nuestra voz, seguirá sonando donde alguien se atreva a escucharla. Sor Camila no tardó en convertirse en figura central del convento. Las jóvenes la buscaban por orientación y las mayores comenzaban a respetar su sabiduría silenciosa. No era una mujer que buscara protagonismo, era una mujer que escuchaba,
que observaba, que esperaba. Había aprendido de mí y quizás también de Beatriz, que la verdadera revolución comienza con un susurro. Sus enseñanzas hablaban de justicia, de misericordia, de redención real, y sin nombrarlo, hablaban de nosotras. Con el paso del tiempo, algunas de las nuevas novicias comenzaron a escribir sus propios diarios. Pequeñas reflexiones, relatos sobre la vida en el claustro, oraciones personales. Camila les animaba a hacerlo. Sabía que cuando una mujer escribe su historia, evita que otro la borre. Así, lentamente, las paredes del convento, que por tanto tiempo escondieron gritos, comenzaron a llenarse de voces. A veces bastaba con una frase encontrada entre los libros, aquí también hubo dolor, para que una semilla de conciencia floreciera. Y en uno de esos días, una joven llamada Isabel encontró una de las cartas escondidas en la biblioteca. Me había olvidado de ella. Una nota escrita por mí años atrás, detrás de un libro de canto. La entregó a Camila, quien la leyó en silencio, no la negó, no la ocultó, solo la mostró. Así fue como la historia volvió a circular, sin escándalo, sin rabia, pero con firmeza. Como una verdad que, al fin, había encontrado su lugar. Un obispo joven visitó el convento meses después. Era distinto, escuchaba más que hablaba. Camila le habló de la historia de una mujer que vivió y murió en silencio. Le entregó una copia del diario, le mostró los documentos, las cartas, las pruebas. No pidió sanciones, no exigió castigos, solo pidió memoria. El obispo lloró y luego prometió que no se volvería a encerrar a ninguna mujer bajo el pretexto de la virtud. No sé si cumplirá, pero al menos escuchó, y eso en un mundo de sordos ya es un milagro. Una misa fue ofrecida por las almas silenciadas del convento. No se dieron nombres, pero en el altar una pequeña vela fue encendida y junto a ella una flor seca. Nadie supo quién la colocó. Camila solo sonrió. Yo, desde donde sea que esté, también lo hice. Porque entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con símbolos, con gestos, con actos de ternura que rompen cadenas más fuertes que el hierro. Desde entonces, el ala este fue convertida en sala de oración, donde antes hubo gritos y cadenas, ahora hay silencio verdadero. Silencio que no oculta sino que acoge, y en las paredes las jóvenes colocan frases de mujeres que lucharon, algunas saben que son nuestras, otras solo las sienten, pero todas entienden que la fe sin verdad se pudre, y que la memoria es la forma más pura de oración. Hoy el convento sigue en pie, pero ya no es el mismo. Los muros que antes escondían tragedias ahora protegen la verdad. Las voces que una vez fueron acalladas ahora resuenan en las lecturas, en los cantos, en los escritos de las jóvenes. Camila envejeció, pero nunca dejó de hablar de aquella historia sin nombre. Fundó un pequeño archivo dentro del convento llamado El Testimonio. Allí guardó todos los documentos, los diarios, las cartas, no como museo, sino como promesa. Y un día, muchos años después de mi partida, una joven escritora pidió permiso para investigar los archivos. Buscaba inspiración para una novela. Camila la recibió con una sonrisa y le entregó mi diario. La escritora lloró al leer. Dijo que nunca había imaginado tanto dolor dentro de un lugar tan sagrado. Camila solo respondió: el dolor no es lo que mata, es el silencio que lo esconde. La novela fue publicada, se llamó Los muros que lloran, fue leída en muchos países, y aunque los nombres eran ficticios, quienes conocían la verdad sabían que cada página era real. Que Beatriz, Sor Magdalena, Sor Leandra y yo, Sor Inés, habíamos dejado una huella, no en los altares dorados, sino en los rincones oscuros, y esa huella ahora estaba iluminada por miles de ojos que, por fin, miraban. Los años continuaron. Camila murió con serenidad en la misma silla donde tantas veces leyó nuestro testimonio. Fue enterrada en el pequeño cementerio del convento junto a una cruz sencilla y la inscripción Guardiana de la Verdad. Las novicias de su tiempo aún la recuerdan, y la historia sigue contada como leyenda, como
advertencia como homenaje. Cada año, en el aniversario de la misa por las almas silenciadas, se encienden velas en la capilla. Cada vela lleva un nombre escrito a mano. Uno de esos nombres es el mío. Y aunque ya no estoy allí, me consuela saber que fui parte de algo más grande que el miedo. Que una vida, por más oscura que haya sido, puede florecer si alguien la cuenta. Que incluso un crimen enterrado bajo votos y ladrillos puede encontrar justicia si una sola voz se atreve a hablar. Este relato que hoy escuchas, lector, no es una historia de horror. Es una historia de redención. Porque Beatriz no fue solo víctima, fue símbolo, y porque yo no fui solo testigo, fui puente. Entre el silencio y la verdad, entre la oscuridad y la luz, y ahora tú eres parte de ese puente también. El convento de Santa Gertrudis sigue en pie. Sus muros, alguna vez cómplices del encierro, hoy son testigos de transformación. Las nuevas hermanas han sido formadas no solo en la oración, sino también en la conciencia. Ya no se enseña que la obediencia lo justifica todo. Se enseña que la compasión puede desafiar estructuras y que no hay fe verdadera donde la verdad es reprimida. He visto desde donde me encuentro cómo los pasos de las jóvenes resuenan con libertad. Ya no caminan con miedo, sino con dignidad. En la biblioteca, sobre una estantería sencilla, hay un cuaderno con tapa de cuero. En él están mis escritos, los de Beatriz y los que Camila añadió con los años. No está expuesto como una reliquia, sino como una herramienta viva. Las novicias lo consultan, lo estudian, lo sienten. Algunos párrafos están subrayados, otros acompañados por pequeñas flores secas. A veces, en los márgenes, alguien escribe gracias por no callar. Ese gracias no es solo para mí, es para todas las que fueron silenciadas. Es un eco que recorre generaciones, un eco que empezó con un ayúdame escrito en una pared sucia, en una celda sin ventanas, y que hoy, décadas después, sigue expandiéndose más allá de las piedras, más allá del tiempo. Porque la verdad no muere, solo espera. En la capilla antigua, donde antes Beatriz lloraba en la oscuridad, hoy hay un altar sencillo con una inscripción tallada en mármol. Aquí habita la memoria, a un costado un pequeño cuadro con una mujer de mirada dulce, sin nombre, pero con la fuerza de todas las que sufrieron en silencio. Las hermanas encienden velas allí, sin necesidad de saber todos los detalles, porque han comprendido que no siempre es necesario conocer toda la historia para basta con no olvidarla. En ocasiones llegan visitantes, estudiantes, religiosas de otros lugares, incluso peregrinos curiosos. Algunos preguntan por la historia del convento. Otros solo sienten algo diferente al entrar. Un peso, una ternura, una presencia. Nadie lo dice abiertamente, pero todos saben que allí, entre cantos y piedras, hay algo que fue redimido. Algo que se sostuvo por años en la oscuridad y finalmente vio la luz. Una joven monja, Clara, escribe poemas inspirados en La mujer sin voz. No sabe que su nombre es un espejo del pasado, pero quizás el destino así lo quiso. Que otra Clara, nacida en libertad, diera voz a la anterior. Que el ciclo no se repita, que la historia avance. Que el convento, aun con su pasado, sea hoy un lugar donde las mujeres no son encerradas, sino elevadas. Hoy me encuentro más allá del tiempo. Ya no soy carne, pero soy memoria. Me convertí en parte de los rezos, de los suspiros, de las voces que resuenan cuando el viento pasa entre los vitrales. A veces, alguien dice que siente una presencia mientras ora. Yo sonrío, no por susto, sino por compañía. No estoy sola, Beatriz está conmigo, y también Camila, Magdalena, Leandra. Todas estamos allí, no para asustar, sino para velar. Nos convertimos en guardianas del silencio transformado. Ya no es ese silencio que ahoga, es el silencio que escucha, que permite que las lágrimas fluyan, que abraza, que acoge, porque hay silencios que matan, pero también hay silencios que curan. Y en ese equilibrio vive hoy el espíritu del convento. Mi nombre completo nunca fue escrito en los libros. Solo firmaba como Sor Inés.
Pero ahora, gracias a quienes tuvieron el valor de escribir, mi historia camina sin que yo lo haga. Y si esta voz ha llegado hasta ti, lector, oyente, alma sensible, es porque el hilo sigue vivo. Y porque aún hay muchas historias como la mía, esperando ser contadas. Cuando todo comenzó, yo era solo una joven con miedo. Entré al convento buscando refugio y encontré sombras, pero también encontré propósito. Porque si algo aprendí es que las heridas no siempre nos destruyen. A veces nos revelan. Ser testigo de la injusticia fue doloroso, pero también fue el principio de mi despertar. Beatriz fue la llama. Yo solo llevé la linterna. Quisiera haber hecho más. Quisiera haberla salvado antes. Pero hice lo que pude con lo que tuve. Y a veces eso basta, porque un solo gesto, un pedazo de pan, una nota escrita en la oscuridad, puede ser suficiente para una esperanza. Hoy, esa esperanza ha florecido, y aunque los rostros cambien, aunque los nombres se olviden, las acciones quedan. Lo que hicimos, lo que dijimos, lo que escribimos, permanece, y tú que escuchas esta historia, también formas parte de ella ahora, porque quien conoce la verdad ya no puede fingir que no la vio. Hay quienes piensan que un convento es un lugar de paz perpetua, de almas blancas y muros puros. Pero yo aprendí que incluso los lugares sagrados pueden guardar horrores, que el mal no siempre entra desde fuera. A veces nace dentro, disfrazado de obediencia, envuelto en sotanas, sellado con cruces. Pero también aprendí que no todo está perdido, que la luz puede abrirse paso incluso en la celda más oscura. Lo que viví no fue una penitencia, aunque así lo creí por años, fue una misión, no escogida, pero aceptada, y aunque muchas veces quise huir, algo me decía que debía quedarme, que debía escuchar, observar, acompañar, guardar, y cuando el momento llegara, hablar. El momento llegó y hablé, primero a través de gestos, luego en escritos, finalmente a través de otras mujeres que dieron voz a mi silencio. Ahora, desde donde estoy, lo veo todo con más claridad. El convento sigue siendo un lugar de oración, pero también de memoria. Un sitio donde las nuevas generaciones no solo repiten oraciones, sino que se preguntan, se atreven, cuestionan. La fe no es más obediencia ciega, es búsqueda, es verdad, y eso más que cualquier castigo al culpable, es la justicia que Beatriz merecía. La última vez que Camila visitó mi tumba, dejó una pequeña piedra sobre la cruz. Era nuestra señal secreta. Entre nosotras significaba, aquí estuve, no te olvido. Aquella piedra decía más que cualquier sermón. Con ella entendí que mi paso por el mundo no fue en vano, que mi silencio al final se transformó en semilla, y que hay otras mujeres ahora regando esa semilla con palabras, con acciones, con memoria. A veces alguien deja una carta junto a mi lápida, algunas son oraciones, otras relatos de dolor, algunas piden fuerza, otras perdón. Yo las recibo todas porque sé lo que es cargar con una verdad que quema. Sé lo que es sentirse sola entre muchas. Sé lo que es tener el corazón lleno de preguntas que nadie quiere responder. Y por eso, incluso desde el más allá, sigo escuchando, sigo acompañando. Lo que empezó como una tragedia dentro de un convento silencioso se convirtió en un legado, no de muerte, sino de vida, de resistencia, de fe en su forma más pura, la que no teme a la verdad. Y mientras alguien lea este testimonio, Beatriz vivirá. Yo viviré. Han pasado muchas décadas desde aquel encierro. El mundo cambió. Los conventos ya no son como antes. Las mujeres dentro de ellos ya no callan tanto, no todas, pero muchas. Y eso es un avance. Porque la historia de Beatriz no fue una excepción. Fue una de tantas, pero a diferencia de otras, no quedó sepultada. No del todo, porque alguien, una joven novicia, una anciana, una bibliotecaria, una escritora, decidió no mirar hacia otro lado. Hay algo poderoso en contar lo vivido, en ponerle palabras al dolor, porque lo escrito permanece. Atraviesa el tiempo, rompe el olvido. Por eso si tú estás leyendo o escuchando esto, te pido algo, escribe también. Aunque sientas que no importa, aunque pienses que nadie leerá,
porque siempre hay alguien que necesita esa verdad para entender la suya, y porque callar es repetir el crimen. Cada palabra que dije, cada lágrima que derramé, cada oración que recé frente a una celda cerrada. Construyó un puente, y ese puente hoy lo cruzan otras mujeres, mujeres que no conocí, pero que me reconocen, mujeres que también llevan heridas, pero que ya no están solas, porque las que fuimos silenciadas ahora hablamos en ellas. El convento hoy es diferente, pero hay un rincón que sigue igual, una piedra en la capilla que nunca fue reemplazada. En su base muy escondido, alguien talló un corazón y una fecha, 1943. La fecha del encierro. El corazón roto de Beatriz, nadie lo borra, algunas lo tocan sin saber qué es. Otras lo miran y sienten un escalofrío. Yo sé que es su marca, su forma de decir, estuve aquí, existo. Y es que la historia no siempre se cuenta en libros. A veces se escribe en muros, en diarios escondidos, en cartas sin firma, a veces se guarda en piedras, en flores secas, en suspiros que cruzan el pasillo. A veces se transmite con una mirada entre dos mujeres que saben, sin decir nada, que comparten un secreto sagrado. Cuando la escritora publicó su novela, hubo quien se escandalizó, pero también hubo quien se sintió vista. Mujeres mayores escribieron cartas diciendo que por fin alguien había dicho lo que ellas nunca pudieron. Algunas lloraron, otras sanaron, y eso, más que cualquier perdón oficial, fue lo que justificó todo, porque no buscamos venganza, buscamos paz, y la paz al fin nos alcanzó. El último invierno fue largo, el convento se cubrió de nieve, pero dentro, junto al fuego, las hermanas leían en voz alta el diario de Camila. En él, ella contaba la historia que yo una vez comencé, pero con sus palabras, su visión, su sensibilidad, no repitió lo mío, lo transformó. Le dio vida nueva, y eso me conmovió, porque entendí que la verdad no es estática. Respira, cambia, se adapta y sigue caminando. Una joven de 14 años, recién llegada al convento, escribió un poema que decía: escuché una voz antigua susurrarme al oído. No sé su nombre, pero siento su latido. Era yo, era Beatriz, era todas. Ahora está en la sangre de quienes nunca supieron nuestros nombres. Pero sienten nuestro dolor y abrazan nuestra lucha. Y así debe ser, porque mientras una mujer recuerde, ninguna historia estará perdida. Mientras una mujer escriba, ninguna injusticia quedará enterrada. Mientras una mujer hable, ninguna celda será eterna. Hoy, si pudiera volver al inicio, no cambiaría mi camino. Sí, fue duro, sí, hubo noches de llanto ahogado. Sí, hubo miedo, rabia, impotencia, pero también hubo amor, amor silencioso, resistente, profundo. El amor que nace cuando una mujer extiende la mano a otra, no para juzgarla, sino para sostenerla. Eso fue lo que me unió a Beatriz. No fue la compasión, fue la hermandad. Las estructuras de poder aún existen. En muchos rincones del mundo aún se encierra, se calla, se esconde, pero la diferencia es que ahora hay más ojos mirando, más voces contando, más manos escribiendo, y mientras eso ocurra, el mal no tendrá donde esconderse por mucho tiempo, porque el mal florece en la oscuridad, pero se marchita en la luz. Camila lo entendió. Las novicias lo entendieron. Tú, que escuchas esto, también lo estás entendiendo. Y esa es la victoria, no la anuncia ni la conciencia, el despertar, la decisión de no repetir, de no justificar, de no callar. Esa es la única redención verdadera, no para los culpables, sino para las víctimas y para quienes como yo fuimos testigos. He caminado por los pasillos del convento muchas veces en sueños. Ya no están oscuros, ya no huelen a encierro. Ahora están llenos de flores, de cantos, de pasos suaves que no temen ser escuchados. A veces me detengo en la antigua celda de Beatriz. La puerta ya no existe. El lugar es ahora una pequeña capilla de adoración perpetua. Allí una vela nunca se apaga. Su llama arde con la fuerza de todas las que resistieron. Y es allí donde termino mi relato, frente a esa vela, con el alma en calma, con los recuerdos ardiendo suaves, sin quemar, porque los nombres ya no están prohibidos.
Las fechas ya no se ocultan, las lágrimas ya no se esconden, y eso es todo lo que alguna vez soñamos. Ser vistas, ser oídas, yo fui Sor Inés, y esta fue mi historia, la de una mujer que un día escuchó un susurro detrás de una puerta cerrada y decidió no callar, que acompañó a otra en su dolor, que escribió cuando nadie quería leer, y que hoy, gracias a ti, sigue hablando. Gracias por escucharme, gracias por no olvidar, y ahora me despido, no con tristeza, sino con gratitud. Mi voz se une a las voces de tantas otras que aún susurran desde el pasado, voces de mujeres que fueron fuertes incluso cuando las llamaron débiles, que creyeron en Dios incluso cuando la iglesia las traicionó, que encontraron esperanza incluso encerradas en una celda sin ventanas. Si algún día visitas un convento antiguo y ves una flor seca sobre un altar o una piedra marcada con un corazón, detente un momento, reza no por los santos, sino por las olvidadas, no por los mártires conocidos, sino por las mujeres sin nombre, porque ellas también dieron su vida, no con gloria, sino con silencio. Y ahora, gracias a ti, su silencio se ha transformado en historia. Que estas palabras no mueran contigo. Cuéntalas, escríbelas, guárdalas, porque mientras se cuenten nuestras historias, seguiremos vivas. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna injusticia quedará enterrada. Gracias por darme voz. Gracias por mantener viva la memoria. Gracias por no dejar que el crimen cometido entre estos muros quede impune, al menos en la historia. Amén.